Escándalo en la alta sociedad. La dejó por una mentira, pero en una gala 4 años después, la verdad lo miró a los ojos, con sus propios ojos. Un CEO multimillonario. Descubre que su matrimonio se basó en una cruel farsa y que la mujer que abandonó es la madre de sus hijas. Alerta de giro brutal. Si crees que el destino siempre desenmascara las mentiras, dale a me gusta y suscríbete ahora mismo. No te pierdas esta épica historia de arrepentimiento, engaño y una segunda oportunidad ganada con esfuerzo. Capítulo 1. El tren perdido y la farsa de la maternidad. Hace 4 años, Clara se paró en el andén de la estación de tren. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraban un sobre sellado que había escrito una docena de veces y reescrito una docena más. Estaba dirigido a Alejandro, el hombre que amaba y el hombre con el que pensaba compartir su vida. En ese sobre estaban las palabras que no podía pronunciar cara a cara, que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero solo unos días antes, había escuchado la noticia que la destrozó. Alejandro se casaba con Jimena, una rubia glamorosa que afirmaba llevar a su hijo en su vientre. Clara recordó cómo sus piernas cedieron cuando vio el titular del compromiso, la misma fotografía de ellos salpicada por todo Internet. La mano de Jimena descansando posesivamente en su pecho, su anillo de diamantes capturando la luz. No era solo que él hubiera seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan a fondo, sin mirar atrás. Clara apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado pedirle que escuchara. Pero, ¿cuál era el punto ahora? Él había elegido. Jimena, con sus suaves manipulaciones y encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Clara no sabía, lo que no podía saber, era que Alejandro se había quedado tan en shock como ella cuando Jimena le habló del embarazo. Él se había distanciado de Clara, sí, pero nunca fue infiel. Sin embargo, Jimena insistió en que el momento tenía sentido, y Alejandro, siempre el hombre de lógica y responsabilidad, le había creído. Clara, ajena a su tormento, subió al tren que la sacaría de la ciudad y de su vida, sin volver a mirar atrás. Las semanas que siguieron se llenaron de una devastación tranquila y adormecedora. Clara se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de los recuerdos punzantes de Buenos Aires. Comenzó a trabajar como diseñadora gráfica freelance, aceptando cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para pagar las vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primera ecografía y vio 2 diminutos latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se apretó con un dolor agridulce. Gemelas. Nunca había esperado esto. Pero en ese momento, algo cambió. Si Alejandro no iba a ser parte de sus vidas, entonces ella lo haría sola. Ella sería suficiente. Tenía que serlo. Y nunca le dejaría verla romperse. Clara nunca volvió a pronunciar su nombre. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y tranquila determinación. Cada patada, cada ecografía, cada noche sin dormir que soportó sin él, la hizo más fuerte. La hizo más segura de que, incluso si él nunca la había amado de verdad, sus hijas sí lo harían. Los días se fundían en las noches, mientras Clara hacía malabares con el implacable ritmo de la vida del recién nacido y la rutina del trabajo. Construyó su cartera de freelance desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche
y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero siempre escaseaba. Había noches en las que se saltaba comidas para comprar fórmula, días en los que caminaba kilómetros en lugar de tomar el autobús para estirar su presupuesto. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Clara finalmente consiguió un cliente estable, una agencia de diseño boutique que admiraba su ojo agudo y su estética limpia. El trabajo era exigente, pero le permitió contratar cuidado infantil a tiempo parcial y respirar, solo un poco. Empezó a pintar de nuevo por las noches, algo que no había hecho desde la universidad, y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en ella que no era solo supervivencia. Las gemelas se convirtieron en niñas pequeñas, brillantes y enérgicas, que llenaron el apartamento de caos y risas. Emma era audaz y valiente, siempre la primera en trepar, la primera en saltar, la primera en discutir. Lía era más tranquila, pero inteligente, siempre observando, siempre entendiendo más de lo que revelaba. Clara les enseñó a decir por favor y gracias, a respetar a los demás, a hacer preguntas y, sobre todo, a confiar en sí mismas. No preguntaban por su padre a menudo, y cuando lo hacían, Clara respondía con cuidado, nunca con resentimiento, siempre con gracia. Él no está con nosotras, pero ustedes son amadas más de lo que pueden imaginar, les decía. Y era la verdad. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, un anhelo tranquilo permanecía. No por Alejandro, sino por la justicia, por la verdad, porque las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Ella nunca buscó venganza, nunca deseó daño, pero no podía sacudirse la sensación de que un día, de alguna manera, todo se cumpliría. Capítulo 2. El reencuentro en la gala de caridad. Para cuando las niñas cumplieron 3 años, Clara había comenzado a reconstruir su vida en algo más que simplemente manejable. Había aprendido a encontrar belleza en la simplicidad. Su carrera había comenzado a florecer, y lentamente se ganó una reputación en el mundo del diseño, como alguien que podía crear historias visuales con emoción y profundidad. La gala de caridad no era algo a lo que Clara hubiera planeado asistir, pero su amiga de una agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer clientes potenciales. El evento se llevaba a cabo en un elegante lugar en el corazón de la ciudad. Un espacio brillante lleno de candelabros, pisos de mármol pulido y demasiada gente fingiendo preocuparse por la causa más que por las oportunidades fotográficas. Clara, vestida con un vestido negro sencillo pero bellamente confeccionado, que había pedido prestado a una amiga, llegó con expectativas mínimas y aún menos deseo de establecer contactos. Se había quedado con su vecina de confianza, besó a las niñas en la frente y se dijo a sí misma que podría sobrevivir unas horas de conversación trivial si eso significaba abrir una nueva puerta profesional. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado años atrás. Alejandro llegó tarde, como solía hacerlo cuando asistía a eventos más por obligación que por interés genuino. Se había cansado de estas funciones, de dar la mano a hombres que solo querían su dinero y sonreír a mujeres que solo querían su nombre. Jimena, como siempre, había insistido en que asistieran, pero esa noche había estado inusualmente callada, distraída, con su teléfono nunca lejos de su mano. Mientras Clara estaba parada cerca de una pequeña exhibición de su arte donado, bebiendo agua con gas y tratando de evitar la mirada de cualquiera demasiado curioso, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró instintivamente, preparada para ofrecer una sonrisa educada,
pero el aliento abandonó su cuerpo cuando lo vio. Estaba más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, sus rasgos más definidos, como si los años lo hubieran esculpido en alguien más frío, más distante. Pero sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, eran los mismos, y la estaban mirando fijamente, atónitos y buscando. Alejandro no habló. Ella tampoco. Durante un largo momento, simplemente se miraron, congelados en una burbuja de incredulidad que ninguna de las luces brillantes o los invitados murmuradores podía penetrar. El corazón de Clara latía tan violentamente que temió que la delatara, pero mantuvo su expresión tranquila, su postura inmóvil. No quería darle la satisfacción de saber cuánto la sacudía su presencia, pero entonces su mirada se desvió, solo ligeramente, por encima de su hombro, y la ilusión se hizo añicos. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Clara para una breve visita sorpresa, algo que había planeado para levantar el ánimo de Clara. No esperaba que llegaran tan pronto. Emma y Lía, vestidas con suéteres a juego de color pastel y pequeños zapatos plateados, vinieron corriendo hacia ella. Sus risas cortando la música ambiental como una cuchilla. ¡Mami!, gritaron al unísono, y Clara instintivamente se inclinó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, el rostro de Alejandro había cambiado por completo. Miró a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se fijaron en los de ellas, y en ese instante, él supo. No había necesidad de una prueba de ADN, ni de una confesión susurrada. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. La verdad lo golpeó como un maremoto, barriendo años de certeza, de decisiones tomadas basadas en mentiras. El embarazo de Jimena, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional. Todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Clara, con voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento ni el lugar». Se dio la vuelta y se fue con las niñas, sin correr, sin esconderse, pero negándose a dejar que él recuperara el momento. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de personas que no tenían idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Jimena apareció a su lado momentos después, preguntando algo sin sentido, pero él no la escuchó. Sus ojos todavía estaban fijos en el lugar donde Clara había estado. La mujer que una vez amó, la mujer que abandonó, y los hijos que nunca supo que tenía. Momento de interacción. Si fueras Alejandro, después de ver a las gemelas y su parecido innegable, ¿le pedirías explicaciones a Jimena inmediatamente o buscarías a Clara primero? Comenta tu respuesta y suscríbete para saber el destino del CEO. Capítulo 3. La verdad desnuda y la mentira al descubierto. Esa noche, mucho después de que la gala terminó y los invitados se fueron a casa, Alejandro se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Durante horas no dijo nada, no hizo nada. Solo se sentó en silencio, tratando de reconciliar la verdad con las mentiras que había creído durante demasiado tiempo. Sabía una cosa con certeza: tenía que ver a Clara de nuevo. Y esta vez, ella obtendría la verdad que merecía. A la mañana siguiente, cuando se paró en el umbral de Clara, el sol era débil y pálido, el tipo de luz matutina que hace que todo parezca frágil. Él no sabía cuánto tiempo estuvo allí antes de llamar, escuchando su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Clara estaba allí, con el cabello un poco indomable, vestida de forma sencilla, sus ojos firmes de una manera que lo desarmó.
Ella no se inmutó. No preguntó por qué había venido. Él se separó los labios, pero no pudo formar las palabras. Su garganta estaba seca. ¿Es verdad?, preguntó. Su voz ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. Clara no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo. Cuando finalmente asintió, fue sin vergüenza ni triunfo, solo una tranquila aceptación. «Quería decírtelo», dijo suavemente, «pero ya te habías ido». El peso de sus palabras lo golpeó con la fuerza de años perdidos, años robados, años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, podía ver débiles pruebas de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados al refrigerador, 2 pequeñas chaquetas colgadas ordenadamente en ganchos. Cada detalle lo cortaba. Un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches en que lloraron, y ella las consoló sola. Él se fue sin discutir, sin suplicar. Necesitaba aire. En el camino a casa, su visión se nubló con pensamientos que se había negado a tener antes. La sonrisa de Jimena, demasiado amplia, demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había atado a ella. El anuncio repentino que había parecido el destino, pero que ahora sonaba vacío. Se dio cuenta de que todo lo que había soportado, cada elección, se había construido sobre una mentira. Cuando entró en su casa, estaba viéndola claramente por primera vez en años. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café como si el mundo no se hubiera movido. Y en ese momento, supo con certeza que todo había sido una farsa. Los días que siguieron fueron una tormenta hecha pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alejandro o Jimena podían contener. El divorcio comenzó como una chispa, pero rápidamente se convirtió en un incendio que atrajo la atención de la sociedad. Jimena lloró en las salas de audiencias, su voz aguda y quebrada, primero suplicándole que recordara sus votos, luego amenazando con arruinar lo que quedaba de su reputación. Cuando la verdad salió a la luz, cuando se reveló que nunca había habido un niño, nunca la pérdida que él había lamentado, no hubo una explosión dentro de él. Solo hubo una profunda calma, una claridad que nunca antes se había permitido sentir. Mientras las batallas legales se desarrollaban con su cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otra parte, casi sin pensarlo. Se encontró regresando al mundo de Clara en fragmentos, al principio vacilante, siempre cargando el peso de la culpa que se presionaba contra su pecho, como un invitado no deseado. No la apresuró. Sabía que no tenía derecho a exigir el perdón, simplemente porque su propia jaula se había roto. En cambio, pidió el más pequeño de los permisos, una conversación en su mesa de la cocina, un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían delante, la oportunidad de llevarles un libro de cuentos por la noche y demorarse junto a la puerta mientras ella las arropaba. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propia forma de curación. Empezó a ver cómo vivía Clara, cómo había construido una vida con una fuerza tranquila, cómo las niñas llenaban sus días de risas y caos. En el parque, aprendió a perseguirlas, a levantarlas sobre sus hombros hasta que chillaban de alegría, a sentarse con las piernas cruzadas en el césped, respondiendo a sus interminables preguntas. Notó cómo se inclinaban hacia él de forma natural, sin dudar, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era él, mucho antes de que lo hubiera dicho en voz alta. Y luego estaban los silencios, esos largos tramos de tiempo donde él y Clara hablaban sin palabras.
Ella lo observaba trenzar torpemente el cabello de una muñeca o luchar con los pequeños cierres de un par de zapatos, y él podía sentir que las paredes entre ellos se movían. No era perdón, todavía no, pero era un ablandamiento, un tranquilo reconocimiento de que él estaba intentando. Capítulo 4. La reinversión y el hogar. Encontrado, Emma y Leah aceptaron a Alejandro en sus vidas con una alegría tan espontánea que lo sobresaltó. Para ellas, su ausencia no era una herida, sino una brecha fácilmente superada, como si simplemente hubiera estado fuera en un largo viaje de negocios y ahora estuviera regresando a casa. Al principio se sintió torpe, inseguro en cada gesto, temeroso de romper el frágil ritmo de su infancia con sus pasos pesados. Batallaba con los cordones de los zapatos y las horquillas, y pasaba largos minutos descifrando los manuales de construcción de castillos de Lego. Lo observaban con diversión, corrigiéndolo sin juzgarlo, y cuando finalmente lo hacía bien, sus vítores llenaban la habitación con una calidez que lo conmovía hasta la médula. Las rutinas a la hora de acostarse eran las más difíciles y también las más gratificantes. Leer en voz alta le resultaba extraño. Su voz se sentía demasiado áspera, demasiado firme, como si no perteneciera al suave resplandor de la habitación de un niño. Pero cuando Emma se acurrucaba a su lado y Leah apoyaba la cabeza en su brazo, su respiración se profundizaba mientras pasaba las páginas, y por primera vez en años sintió algo cercano a la paz. Clara lo observó desde la distancia en esas primeras semanas. Su mirada cautelosa, pero no fría. Ella estudió la forma en que se agachaba para atar un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el pelo con pinzas de plástico hasta que parecía ridículo, cómo respondía a sus interminables preguntas con una paciencia que ella no recordaba que él poseyera. Ella no se apresuró a perdonar, y él no le pidió que lo hiciera. Sabía que el perdón no podía exigirse, tenía que ganarse lentamente, como la confianza reconstruida piedra a piedra. Con el paso de los meses, la incomodidad que antes marcaba su presencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo natural, algo constante. Un año después, el recuerdo de esa noche en la gala todavía perduraba en la mente de Alejandro, no como una herida, sino como un punto de origen, el momento en que su vida había pasado de la ilusión a la verdad. La mañana de la graduación de preescolar de Emma y Leah, se encontró nerviosamente enderezando sus diminutos vestidos, mientras ellas giraban impacientemente frente al espejo, exigiendo su aprobación para las cintas y las horquillas. Clara observó desde el umbral, con una sonrisa divertida, pasándole el peine cuando él dudaba, sus ojos encontrándose en un tranquilo reconocimiento de lo lejos que habían llegado las cosas. En la escuela, el salón bullía con la risa de los padres y los gritos de los niños. Alejandro se paró con las otras familias, pero en lugar de sentirse como un intruso, sintió una pertenencia que una vez pensó que le había sido negada para siempre. Cuando la ceremonia terminó, él sostuvo las manos de ambas niñas mientras saltaban por los escalones, sus pequeños diplomas agarrados con orgullo en sus brazos. La luz del sol los bañó en oro. Sus risas resonaron mientras lo arrastraban a él y a Clara hacia la multitud de familias que celebraban. Se dio cuenta entonces de que lo que una vez se había roto no había desaparecido, sino que se había transformado en la base de algo más fuerte, no impecable, pero resistente, no perfecto, sino verdadero. Esa noche, después de que la celebración se había calmado y las niñas se habían derrumbado en la cama por la pura emoción, Alejandro se encontró en el porche con Clara,
el aire fresco y perfumado con la promesa del verano. Se giró hacia ella no con palabras ensayadas, sino con el simple impulso de un hombre que finalmente había aprendido a hablar con claridad. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje a las montañas, donde los cuatro pudieran escapar de las rutinas y las distracciones, donde pudieran respirar el silencio de los pinos y dejar que las niñas persiguieran mariposas. Ella sonrió, suavemente, con firmeza, y dijo sí. Su respuesta no conllevaba el peso de la renuencia, ni la sombra de la amargura, solo la simple verdad de que las familias pertenecían juntas. En ese instante, Alejandro sintió algo que no había sentido desde la infancia, la sensación de volver a casa. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado, de amor redescubierto en su forma más sencilla. Y mientras miraba a Clara bajo la luz que se desvanecía, entendió que el viaje no había terminado, que todavía habría luchas y errores por delante, pero por primera vez les dio la bienvenida, porque esta vez no estaba caminando solo. Keo Goe Handong llamará la acción. Gracias por ser parte de este conmovedor viaje de amor y sanación. Si esta historia te movió, si te recordó que el hogar está donde está el corazón, no los titulares, entonces por favor, suscríbete a Historias que tocan el alma. Te traemos relatos emocionales reales que sanan, inspiran y perduran mucho después de que la pantalla se desvanece a negro. Deja tu comentario con tu momento favorito. Tu jet voi. Tôi rất vui vì bạn thích cái kết đầy cảm xúc đó. Hành trình của Alejandro và Clara đã tìm được bến đỗ bình yên, nơi sự thật đã chiến thắng lời nói dối. Alerta de capítulo de viaje. La última vez, Alejandro y Clara decidieron dar el gran paso. Un viaje familiar a las montañas con Emma y Lía. Este es su primer viaje juntos como una familia real después de años. ¿Podrán dejar atrás los fantasmas del pasado y construir nuevos recuerdos? Dale a me gusta y suscríbete para acompañarlos en esta aventura. Capítulo 5. El primer viaje y el silencio de los pinos. El coche de Alejandro, un todoterreno espacioso y cómodo, se deslizó por las carreteras sinuosas que subían a las sierras de Córdoba, Argentina. Era un fin de semana largo, y el aire, que se hacía más fresco y más limpio con cada kilómetro, olía a pino y tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no se sintió como un CEO en una misión, sino simplemente como un padre al volante. A su lado, Clara no estaba revisando correos electrónicos ni documentos de diseño. Miraba por la ventana, con una sonrisa tranquila en los labios, mientras el paisaje se volvía más montañoso. Detrás, Emma y Lía estaban acurrucadas entre sus asientos, hipnotizadas por un libro de cuentos sobre animales del bosque. No había iPads ni teléfonos, solo la calma del viaje. ¿Qué ves, Lía?, preguntó Clara. Un gigante durmiendo, mami, susurró Lía, señalando la cima de una montaña envuelta en neblina. Alejandro sonrió, un sonido genuino y relajado. Sí, se parece. ¿Y tú, Emma? Veo un castillo secreto para princesas, declaró Emma. Alejandro sintió una oleada de felicidad simple. Este era el tipo de momento que el dinero nunca podría comprar, y que su antiguo yo ni siquiera habría notado. Llegaron a una cabaña de madera rústica, con un pequeño porche y vistas a un valle esmeralda. El lugar era modesto, elegido por Clara, y carecía de las comodidades de lujo a las que Alejandro estaba acostumbrado, lo cual le encantó. El primer día transcurrió en una especie de bendito caos. Hicieron sándwiches en la cocina pequeña, se rieron cuando Alejandro casi quema las tostadas, y pasaron la tarde persiguiendo mariposas en un sendero sinuoso detrás de la cabaña. Por la noche, después de una cena de fideos con salsa,
se sentaron en el porche. Las niñas dormían profundamente, agotadas. El único sonido era el grillo nocturno y el susurro del viento entre los pinos. Clara tenía una manta envuelta alrededor de los hombros. Alejandro se sentó a su lado, la distancia entre ellos respetuosa, pero menos palpable que antes. «Son felices», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. «Siempre han sido felices», corrigió Clara, su voz suave. «Pero sí, ahora son completas». El silencio regresó, pero esta vez, el peso no era de culpa sino de lo no dicho. «Clara», comenzó Alejandro. Su voz era profunda y resonaba con la quietud de la noche. «Sé que me perdonaste, en cierto modo, por lo que le pasó a Jimena, pero nunca te he preguntado, ¿por qué te fuiste sin decir nada sobre las gemelas?» Clara respiró hondo, mirando el valle oscuro. «Porque te vi el titular, vi la foto de Jimena. Creí la mentira de que ella estaba embarazada, y creí que tu elección de casarte con ella era una declaración, que no me amabas lo suficiente como para luchar por mí. O peor aún, que mi amor era una debilidad que te impedía ascender». Ella se giró para mirarlo. Sus ojos brillaban con la luz tenue. «Yo estaba rota, pero no iba a permitir que mis hijas crecieran viendo a su padre elegido por una mentira y su madre mendigando amor. Necesitaba que ellas supieran que podían sobrevivir sin ti, y yo necesitaba probar que yo también podía». Alejandro sintió que esas palabras lo golpeaban más fuerte que cualquier disputa legal. No fue el destino quien se los robó. Fue su propia debilidad al creer en una mentira y su incapacidad para ver más allá de las apariencias lo que lo hizo. «Fui un cobarde», susurró él, «un idiota. No puedo cambiar el pasado». «No», dijo Clara, «pero podemos asegurarnos de que el futuro sea honesto». Él se movió, acortando la distancia que los separaba, y tomó suavemente la mano de ella. Ella no la retiró. La calidez de su toque era una promesa simple y terrenal. «Gracias, Clara», dijo, y esta vez, el agradecimiento no fue por el perdón, sino por su fuerza. El domingo por la mañana, las niñas encontraron una manera de forzar la intimidad. Descubrieron un álbum de fotos antiguo de la cabaña, lleno de imágenes descoloridas de la infancia de Alejandro. «Mira, papi se veía ridículo», exclamó Emma, riéndose de una foto de Alejandro de 7 años con gafas gigantes. «¿Quién es esta chica?», preguntó Lía, señalando una foto de Alejandro de adolescente, abrazando a una chica de cabello oscuro y rizado. Alejandro se tensó ligeramente. «Esa era una amiga de la escuela». Clara intervino. «Miren, niñas, aquí está papi cuando se graduó. Se ve muy elegante, ¿verdad?». Ella desvió la atención. Más tarde, mientras las niñas jugaban en el porche, Clara recogió el álbum. «Ella era importante», dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Alejandro suspiró. «Era mi primera novia. Se llamaba Camila. Fue un amor puro, ingenuo. Pero la perdí. Murió en un accidente de montaña justo antes de que me fuera a la universidad. Después de eso, me juré que nunca volvería a ser tan vulnerable. Me convencí de que el amor era un riesgo que no podía permitirme. Por eso, cuando Jimena dijo que estaba embarazada, recurrí a la lógica, no al corazón. Tenía que ser responsable, no emocional». Clara asintió. «No es una excusa, pero es una explicación». Ella entendió. No se trataba de ella, ni de Jimena. Se trataba de la pared que él había construido para protegerse del dolor original. Pausa para reflexionar. ¿Crees que el miedo de Alejandro a la vulnerabilidad, después de su primera pérdida, justifica, aunque sea mínimamente, su decisión de creer la mentira de Jimena?
¿O crees que la responsabilidad de un adulto siempre debe ser mayor que su miedo? Comenta tu opinión. Antes de que se fueran, los 4 fueron a un pequeño arroyo cerca de la cabaña. Las niñas se quitaron los zapatos y vadearon el agua fría, riendo a carcajadas. Alejandro y Clara se quedaron en la orilla. «Hay una cosa más», dijo Alejandro. «Cuando regresemos a la ciudad, el divorcio estará finalizado. Ya no hay ataduras, y la empresa ya está estable. Puedo darte lo que mereces. Apoyo, ayuda, el dinero que necesitabas». Clara se quitó las sandalias y puso los pies en el agua fría. Ella lo miró con una sonrisa radiante. «Lo que yo merezco, Alejandro», dijo ella, con una calma que lo desarmó. «Ya no se mide en cheques ni en patrimonio neto. Yo luché por nosotras y gané. El apoyo que necesito es que te quedes». Ella caminó hacia las niñas. «El dinero no es lo que hace a una familia, es la presencia, el esfuerzo y la voluntad de pisar el barro». Ella se giró hacia el arroyo y llamó a las gemelas. «Emma, Lía, miren lo que vamos a hacer». Se metió hasta las rodillas en el agua fría. Tomó una piedra lisa y la lanzó a través del arroyo con un hábil giro. «¿Ven?», dijo ella. «Hay que saber lanzar la piedra. Demasiada fuerza y se hunde. Muy poco, y no llega al otro lado». Ella miró a Alejandro. La metáfora colgaba en el aire. La vida necesita el equilibrio justo de coraje y control. Él sonrió. Se quitó los zapatos, se remangó los pantalones y caminó hacia el agua para unirse a ellas. El agua estaba helada, pero el calor que sentía al ver a sus 3 chicas reír juntos era más fuerte que cualquier frío. Él tomó una piedra y torpemente la lanzó. Se hundió inmediatamente. Las niñas se rieron a carcajadas. Clara se rió con ellas. Luego se acercó a él, no para criticarlo, sino para mostrarle. Ella tomó su mano, ajustando su agarre, sintiendo la dureza de su piel bajo la de ella. «Así», susurró, su aliento en su oído. Juntos, él asintió. En el pequeño arroyo de la montaña, bajo el sol de la tarde, Alejandro y Clara lanzaron una piedra. Esta vez, la piedra rebotó 1, 2, 3 veces antes de hundirse. No fue un gran salto, pero fue un movimiento hacia adelante, juntos. Y por primera vez, Alejandro sintió que su camino era claro, sin muros ni mentiras. Solo la promesa de un futuro donde aprenderían a equilibrar el coraje y el control, mano a mano. Llamada a la acción. El viaje ha terminado, pero el camino acaba de empezar. ¿Crees que Alejandro y Clara están listos para construir un futuro romántico, o deberían centrarse solo en la crianza de los hijos por ahora? Comenta, comparte y dale me gusta si te conmueve la fuerza de Clara. Activa la campana de notificaciones para descubrir el siguiente capítulo de historias que tocan el alma. Capítulo 6. El regreso a la ciudad y la primera cita. El regreso a Buenos Aires fue un aterrizaje forzoso a la realidad. En las montañas, Alejandro era solo un padre torpe con un pasado doloroso. En la ciudad, era el CEO de Montero Global y el protagonista de un escándalo de divorcio de alto perfil. El frenesí mediático que había disminuido durante su ausencia se reavivó. Los abogados de Jimena seguían arrastrando los pies en los tribunales, y los periódicos sensacionalistas publicaban fotos de la cabaña, especulando sobre la nueva amante y la doble vida de Alejandro. A pesar del ruido, Alejandro mantuvo su enfoque. Priorizó a las niñas y a Clara. Había renunciado a su vida anterior y ahora se dedicaba a construir esta nueva vida de la manera correcta. «No te preocupes por los titulares», dijo a Clara por teléfono, su voz firme. «Son solo ruido. Lo único que me importa es lo que pasa dentro de estas paredes».
Clara agradeció sus palabras, pero sabía que la presión externa era real. La gente seguía viéndolo a él como el millonario traicionado y a ella como la diseñadora modesta que aprovechaba la oportunidad. Una tarde, mientras recogía a las niñas del preescolar, Alejandro la detuvo. «He estado pensando», dijo, su tono inusualmente formal. «El divorcio está casi finalizado. Me gustaría invitarte a cenar, una cena de verdad, sin niños, sin agendas de trabajo. Solo nosotros dos». Clara sonrió. «Una cita, ¿eh?» «Sí», asintió él, una ligera tensión en su mandíbula. «Una cita para ver si el hombre de negocios sabe cómo actuar como un hombre de verdad». Ella aceptó. La cita no sería en un restaurante de moda de Puerto Madero, sino en un pequeño y acogedor bistro en San Telmo, conocido por su tranquilidad y su música en vivo. La cita y la pared rota. Alejandro llegó a la puerta de Clara, vestido con una camisa simple y pantalones de lino, sin traje. Estaba nervioso, y ese nerviosismo lo hacía parecer más joven y más vulnerable. «Te ves muy bien», dijo Clara, usando un sencillo vestido que había cosido ella misma. En el bistro, la conversación fluía fácilmente. No hablaban de las niñas, ni de la empresa, ni de Jimena. Hablaban de música, arte, de los sueños que tenían antes de que la vida adulta y el dolor intervinieran. «Siempre quise ser arquitecto», confesó Alejandro, «pero mi padre siempre dijo que los arquitectos son soñadores, los CEOs, constructores, así que elegí construir el imperio. Y yo quería pintar murales en toda la ciudad», dijo Clara. «Ahora diseño logotipos para panaderías. Supongo que todos nos desviamos del curso». «Tú no te desviaste», dijo Alejandro, mirándola a los ojos. «Tú sobreviviste. Construiste algo real. Yo solo heredé una silla». Hubo un momento de silencio. Alejandro extendió la mano a través de la mesa, un gesto cauteloso, casi temeroso. Ella colocó su mano en la de él. La calidez era instantánea, una conexión eléctrica que no tenía nada que ver con los negocios o las mentiras. «Estoy asustado», susurró Alejandro, mirando la mesa. «¿De qué?» «De ti, de lo real que eres, y de que no puedo volver a estropearlo. No puedo volver a ser el cobarde que era». Clara apretó su mano. «No eres ese hombre, Alejandro. Estás asustado, pero estás aquí, y me estás pidiendo que confíe de nuevo. Eso requiere un coraje que el antiguo Alejandro nunca tuvo». Ella se inclinó hacia adelante. «Sabes que no tengo miedo de vivir con sencillez, pero mi confianza, esa sí tiene un precio alto». «Dime el precio», dijo él, sus ojos llenos de sinceridad. «Honestidad total, y la promesa de que, si alguna vez el mundo te presiona para que elijas entre el imperio y esta familia, elegirás el barro, elegirás el arroyo». Él no dudó. «Elijo el arroyo, Clara». Siempre. Esa noche, cuando regresaron a su apartamento, se despidieron con un beso. No un beso apasionado, sino uno tierno y paciente. El primer beso después de 4 años. Un beso que se sintió como una promesa silenciosa de que ambos estaban dispuestos a reconstruir la confianza, capa por capa. El lío de la oficina y el primer gran desafío, la nueva relación de Alejandro y Clara, aunque silenciosa, no pasó desapercibida. Una semana después, se presentó el primer gran desafío. El nuevo Chief Financial Officer, CFO, de Montero Global. Un hombre llamado Marcelo, que había trabajado durante años con Jimena, visitó la oficina de Alejandro. «Alejandro», dijo Marcelo, con una expresión de preocupación calculada. «Los accionistas están nerviosos. El precio de las acciones bajó después del escándalo. Necesitas estabilidad. Y la señorita Clara, su presencia no ayuda a la imagen de la empresa. Ella es demasiado pública en su sencillez. Sugiero que mantengas la relación en secreto por ahora, al menos hasta que el divorcio se finalice.
La gente necesita un CEO con un estatus claro. Alejandro escuchó en silencio. Esto era exactamente lo que su antiguo yo habría hecho. Priorizar la fachada corporativa sobre la verdad personal. «Marcelo», dijo Alejandro, con una voz tranquila pero firme, que hizo que Marcelo se tensara. «La señora Clara es la madre de mis hijas. Ella es parte de mi vida. Y mi vida personal no es una herramienta de relaciones públicas para complacer a los accionistas. Pero el precio de las acciones se recuperará con liderazgo fuerte, no con mentiras. Mi antiguo matrimonio se basó en una mentira para proteger la imagen. Y míranos ahora. Si un accionista no puede aceptar a la mujer que hace feliz a mi familia, entonces no quiero que invierta en mi empresa. Despide a quien sea necesario, pero nunca vuelvas a pedirme que me esconda por el bien de la imagen». Marcelo se quedó atónito. Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era el CEO que había conocido. El antiguo Alejandro habría tomado la decisión responsable. Este Alejandro eligió la honestidad. ¿Crees que Alejandro tomó la decisión correcta al priorizar la honestidad sobre el precio de las acciones? ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta si crees que la integridad vale más que el dinero. El regalo y la revelación final. Semanas después, el divorcio se finalizó. Jimena se marchó con un acuerdo generoso y una reputación dañada. Y lo último que se supo fue que intentaba vender su historia a un programa de televisión de chismes. Esa misma tarde, Alejandro fue a la escuela de diseño freelance de Clara. Ella estaba terminando un diseño, sus dedos manchados de tinta. «Soy un hombre libre», dijo Alejandro, con una sonrisa que le iluminó los ojos. «Ya lo eras», respondió Clara. «Ahora solo tienes un papel que lo demuestra». Alejandro sacó una caja pequeña, bellamente envuelta. «Esto no es un anillo de compromiso», dijo rápidamente. «Es un comienzo. Sé que eres una artista, una creadora, y me dijiste que sueñas con pintar murales». Clara abrió la caja. Dentro había una llave. «Es la llave de un estudio», dijo él. «Un pequeño loft en la boca. Es tuyo. Puedes pintar, diseñar, crear. Puedes convertirlo en lo que quieras. No hay condiciones, no hay expectativas de negocio. Es solo un lugar donde puedes ser Clara, la artista que conocí antes de que el mundo interviniera». Clara sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Él no le estaba dando joyas, ni dinero para vivir. Él le estaba dando lo que ella había perdido, el espacio para ser ella misma, sin tener que luchar por sobrevivir. «Alejandro», susurró ella, «te he observado, Clara. Eres increíble, pero siempre pones a las niñas y el trabajo primero. Necesitas un lugar que sea solo para ti. Un lugar donde puedas soñar. Y yo quiero ver esos sueños». Ella se levantó, se acercó a él y lo abrazó. Esta vez el abrazo no fue un consuelo, ni una promesa cautelosa. Fue un hogar. Mientras se abrazaban, Clara sintió el peso de algo en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro. Se separó suavemente, metió la mano y sacó un papel arrugado. Era una nota antigua, de esa mañana en la estación de tren de hace 4 años. El sobre que ella nunca le había entregado. «¿Qué es esto?», preguntó Clara. Alejandro se tensó. «Encontré esa nota hace años, después de que te fuiste. Estaba en la basura de la oficina. Alguien debió haberla recogido de tu escritorio esa mañana». Él miró el sobre arrugado, el que ella había tirado a la basura con el corazón roto. «Yo creí que me habías dejado sin decir nada, que nuestro amor no significaba lo suficiente para ti, que no querías que te buscara». Clara se quedó sin aliento. «Entonces, si hubieras recibido mi carta, ¿no habrías creído la mentira de Jimena?». Alejandro cerró los ojos,
El dolor de los años perdidos era visible en su rostro. No, habría sabido la verdad. Habría sabido que valía la pena luchar. Ella colocó la nota en su bolsillo. No importaba ya. La verdad y el perdón ya se habían ganado. «Olvidemos esa nota», dijo Clara, tomándole la mano. «La desechamos hace mucho tiempo. Ahora, vamos a ver ese estudio de artista. Tengo unos murales que pintar en la boca». Alejandro sonrió, el fantasma del pasado finalmente disipado. El CEO que había buscado la lógica en la vida, finalmente había encontrado el corazón. Y la diseñadora que había construido su mundo sobre la autosuficiencia, finalmente había encontrado a alguien dispuesto a construir con ella. El amor no había regresado a la vida de Alejandro. Había regresado a casa. La nota perdida no pudo separarlos para siempre. ¿Qué te pareció el regalo de Alejandro, dándole a Clara un espacio para ser artista? Comenta tu opinión y comparte esta historia de esperanza y redención. Suscríbete para más historias conmovedoras. Tujet voy. Toi radvui vibantit keketo. Juan hak chikchehua studio valatu kuki. Suothian daket noitat kakasai kamsup. Va Juan tien kwaching chukloi kwa Alejandro. Final definitivo. Con el divorcio finiquitado y el estudio de arte en mano, Clara y Alejandro enfrentan su última prueba: integrar sus dos vidas y construir un futuro donde el imperio y el arroyo convivan. ¿Podrá el CEO finalmente arrodillarse por amor? ¿O ya no será necesario? No te muevas, porque este es el final que merecen. Capítulo 7. Los murales de la boca y la propuesta de la familia. El estudio en la boca se convirtió en el santuario de Clara. El loft, con sus techos altos y la luz brillante que entraba por los grandes ventanales, olía a pintura al óleo y libertad. Era la primera vez en años que Clara tenía un espacio que era exclusivamente suyo, no para trabajar por encargo, sino para crear. Alejandro, por su parte, se sumergió en una nueva versión de su vida corporativa. Mantuvo su promesa. La honestidad se convirtió en la nueva moneda de Montero Global. Su firmeza al defender la integridad sobre la imagen le valió el respeto de los empleados y, sorprendentemente, una lenta recuperación en la bolsa de valores. Su reputación como CEO ya no se basaba en el misterio, sino en la autenticidad. La integración silenciosa. La relación de Alejandro y Clara se profundizó en la cotidianidad. Los fines de semana ya no eran sobre visitas, sino sobre proyectos conjuntos. Ella lo ayudó a redecorar su penthouse, que ahora se sentía más como un hogar que un museo, introduciendo colores vivos y arte abstracto. Él la ayudó a organizar los talleres de arte comunitario que ella comenzó en su nuevo estudio. Las niñas florecieron en este nuevo entorno. Pasaban las tardes en el estudio, dibujando con crayones al lado de los lienzos de su madre, o se acurrucaban con su padre en la sala de estar, mientras él les leía cuentos con una voz que había aprendido a ser suave y paciente. Clara a menudo observaba a Alejandro con una mezcla de asombro y afecto. El hombre de negocios implacable se había ido. En su lugar estaba un hombre que se detenía para escuchar, que se reía con los errores y que sabía cómo ser vulnerable. Un día, mientras Clara pintaba un mural colorido inspirado en los cuentos de hadas que leía a las gemelas, Alejandro entró. Ella se giró, sonriendo, con pintura en la nariz. «Tengo una propuesta de negocio para ti», dijo él, con la voz tranquila, pero con un brillo travieso en los ojos. «Soy una freelancer muy solicitada», replicó ella. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero que diseñes el nuevo logotipo y la estrategia de marca para una de mis subsidiarias. Es una empresa de desarrollo sostenible». Clara frunció el ceño. «¿Por qué yo? Puedes contratar a la mejor agencia del mundo».
porque la mejor agencia del mundo diseñará una fachada. Tú diseñarás una historia con alma. Y quiero que el mundo sepa que en Montero Global, la verdad y la integridad son la base de nuestro futuro. Clara sintió que su corazón se hinchaba. Él no le estaba dando dinero, le estaba dando la validación de su valor, profesional y personalmente. Ella asintió. Acepto el proyecto, pero el pago es en helado y tiempo de lectura, no en acciones. ¿Trato hecho? Sonrió él. El nido de familia y el muro final. Pasaron varios meses. El apartamento de Clara ya estaba casi vacío. Las niñas pasaban la mayoría de las noches en el penthouse, ahora reformado. Todos sabían, sin decirlo, que se habían mudado. Una tarde de domingo, mientras paseaban por el jardín del penthouse, las gemelas jugaban con un perro de peluche, Emma en un extremo y Leah en el otro. El juguete se rompió por la mitad. Emma comenzó a llorar y Leah la abrazó, ofreciendo consuelo. Alejandro y Clara se arrodillaron. Mientras Alejandro recogía los pedazos, Clara abrazaba a las niñas. «Está roto», sollozó Emma. «Ya no se puede arreglar». Alejandro colocó el perro roto en la mano de Clara. Ella lo miró. Luego miró a Alejandro. «Es como nuestro pasado», dijeron sus ojos. Clara tomó el perro, se secó las lágrimas y buscó una aguja e hilo. «Claro que se puede arreglar», dijo, con una voz suave pero firme. «Solo que ahora, el perro tendrá una cicatriz, y esa cicatriz contará la historia de que fuimos fuertes». Mientras Clara cosía el juguete con cuidado, Alejandro la observó. Había llegado el momento. Más tarde, cuando las niñas estaban dormidas, Alejandro se paró frente a Clara en el balcón, donde las luces de la ciudad brillaban. No se puso de rodillas, no era necesario. «Clara», dijo. Su voz era solo para ella. «Hemos pasado el arroyo, hemos reconstruido el pasado, y hemos creado un futuro que es más real que cualquier cosa que pudiera haber imaginado». Tomó sus dos manos. La calidez que compartían era una presencia palpable. «Sé que el perdón ya está dado. Sé que mi corazón es tuyo. Pero quiero que el mundo sepa que elijo el arroyo. Elijo la verdad. Y elijo que esta familia esté unida». Él sacó una pequeña caja de terciopelo. Adentro no había un diamante, sino un sencillo anillo de plata, con una pequeña figura de un pino grabada en él. «Este es el anillo del arroyo», dijo. «Representa el coraje, la honestidad y la fuerza que me enseñaste. No necesito que seas mi esposa para ser mi familia, pero necesito que seas mi esposa para ser mi ancla. Clara, ¿quieres hacer este viaje conmigo, como mi socia en la vida, mi amor y la madre de mis hijas?» Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara. Ella no había estado esperando esto, no después de todo. Su corazón se sentía ligero, libre de la necesidad de luchar. «Sí», susurró ella. «Sí, Alejandro. Nos casaremos por el barro, por las cicatrices y por la verdad». Se abrazaron, y el abrazo fue la culminación de 4 años de dolor, supervivencia y redención. La verdad había tardado 4 años en enfrentarlo, pero ahora, finalmente, había ganado. Epílogo. Un cuadro. Con vista al futuro es suave al futuro. 6 meses después, la boda fue íntima, en la cabaña de las sierras de Córdoba, el lugar donde la verdad había comenzado a sanar. No hubo prensa. Los únicos invitados fueron las personas que habían visto la lucha y la curación. La amiga de Clara, don Rafael, el panadero, y la directora de la escuela de las niñas. Clara no usó blanco, sino un vestido simple de color verde esmeralda. Sus votos no fueron sobre promesas a ciegas, sino sobre elecciones conscientes. «Elijo tu honestidad por encima de mi orgullo», dijo ella. «Y elijo el caos de nuestras hijas
por encima de cualquier silencio corporativo. Alejandro, por su parte, le juró: «Prometo que cada día elegiré el arroyo. Te elijo a ti, la artista. Te elijo a ti, la madre. Te elijo a ti, mi ancla». Emma y Leah, con pequeños vestidos de flores, fueron las orgullosas damas de honor. Al final de la ceremonia, las gemelas se pararon entre ellos. Y los cuatro se tomaron de la mano. No fue el comienzo de una nueva vida. Fue la celebración de una vida que ya habían construido juntos, ladrillo a ladrillo, cicatriz a cicatriz. El hombre que había dejado a la mujer por una mentira, ahora estaba de vuelta con ella, habiendo ganado el regalo más preciado, el amor que se atrevió a ser verdadero. Final de la saga. La historia de Alejandro y Clara termina aquí, demostrando que no hay mentira tan grande que el amor, la honestidad y el coraje de una mujer no puedan desmantelar. Si la saga de El CEO y la artista te conmovió, déjanos un comentario con tu momento favorito. Gracias por unirte a Historias que tocan el alma. Comparte esta historia de redención y amor verdadero y suscríbete para la próxima aventura emocional.